bien? ¿Todos bien? Seguiremos en esta mañana. Y no sé si recuerdan que por varias semanas hemos estado considerando el llamado a un nuevo caminar. Y nos encontramos interesantemente en estos momentos y en estos versículos que acabamos de leer, cómo el apóstol Pablo nos expande, y vimos la semana pasada 2 de los ejemplos concretos, y son 6. En los versículos que hemos acabado de leer, vamos a estar viendo 6 ejemplos concretos. Una de las cosas que nos damos cuenta es cómo, en la forma maravillosa, como Pablo desciende de hablar en una forma teológica tan alta sobre las dos humanidades que tenemos, que es la humanidad carnal y la humanidad en Cristo Jesús. Y lo que hemos aprendido en el Señor. Y hablamos 2 semanas atrás de eso de vestidos del nuevo hombre. Bueno, gracias, mi hermano. Perdón. Y en base a eso, la nueva creación que hemos experimentado a la realidad de nuestro comportamiento. Lo que tiene que ver con el despojo del viejo hombre. Entonces, interesantemente, Pablo nos habla de una forma teológica, pero a la vez nos lleva a un punto en el cual habla de un comportamiento, cómo nos estamos comportando, cómo es nuestra conducta como hijos del Señor. Y decir la verdad, controlar nuestra ira, amarles en el trabajo, suaves en nuestro hablar, perdón, amor y control sexual, todos son cosas muy prácticas. Y creo que esto es lo que Pablo le transmitía a la iglesia en ese tiempo. Y recordemos que esta iglesia ha sido unida en el Señor. Pero como estamos viendo desde el principio de Efesios, que habla de 2 grupos étnicos totalmente diferentes. Los 2 igualmente corruptos. Aunque uno de ellos, el pueblo judío, creía que era y sabía que era el pueblo escogido por Dios. Y el gentil, pero los 2 en su corazón se encontraban totalmente lejos del Señor. Y vemos cómo el Señor en su misericordia une a estos 2 grupos, une a estos 2 pueblos, hace de unos uno solamente, y le llama la iglesia del Señor. Pero, sabiendo cómo Dios es un Dios sabio, entonces nos damos cuenta que es mucho lo que tenemos que dejar, diría yo, todo a un lado, para proseguir en lo que el Señor nos quiere mostrar. Y como digo, nos encontramos acá en esta mañana viendo estas cosas. Hermano, esto es todo práctico. Y dije la semana pasada o 2 semanas cuando estaba acá que la palabra del Señor hace una sola cosa en nuestras vidas: nos confronta, nos humilla, nos quebranta. Y como hijos del Señor tenemos que entender de que cuando la palabra llega a nuestro corazón, el único propósito por el cual Dios la envía, es para quebrantar nuestras vidas. Una forma en la cual Él nos pueda levantar de nuevo y hacer de lo que es nuestras vidas escombros algo nuevo para su gloria. Pero la palabra de Dios no es enviada para que nos sintamos bien. Tenemos que entender eso. Y como dije, es amarga cuando llega a nuestro corazón, pero es lo dulce cuando produce algo nuevo. Y
vemos que Pablo se encontraba aquí, explicándoles a ellos qué son esas cosas que tendrían que cambiar. Ahora, la vez pasada, como dije, vimos dos de esos ejemplos, y no sé si se acuerdan, pero vimos, desechando la mentira, fue uno de los ejemplos que vimos, ¿ok? Pero decía, hablar la verdad, era lo consecuente a eso. Y también el otro ejemplo era, no airaos, pero dice, no pequéis. En esta mañana estaremos viendo dos ejemplos más. Y con la ayuda del Señor la próxima vez estaremos terminando los otros dos. Pero quisiera, en verdad que cuando yo dije, bueno, vamos a hacerlo los cuatro, pero siento que es de gran valor para nuestras vidas el poder entender y ser un poquitico despacioso en lo que vamos a ver, para que entendamos claramente lo que el Señor nos quiere explicar. Porque como dije, hermanos, la palabra cristianos es una palabra que se ha mal usado tanto en la historia del hombre. Y debemos tener mucho cuidado cuando decimos que somos cristianos. Porque nuestro hablar, nuestro decir, nuestras conductas definen quiénes somos en el Señor. Y la iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero tiene que ser una iglesia que es santificada por el Señor para buenas obras, para traer a Dios gloria y honra en todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que ve, todo lo que oye. O sea que antes de ver el punto 3 y el punto 4, creo que es necesario que veamos que en medio de estos 6 puntos o 6 ejemplos concretos, hay 3 cosas que son comunes. Hay 3 cosas que creo que debemos entender claramente. A. Todo tiene que ver con relaciones. Cuando a mí me dice una persona, no, es que yo soy salvo, pero yo no necesito ir a la iglesia. Uy, alarma. Y hemos conocido gente que dice eso. Eso es como, esto no es una luz amarilla de precaución, es una luz roja. Porque en estos ejemplos concretos vemos que tiene que ver con relaciones con otros seres humanos. Nos cuesta decir que somos hijos del Señor, que somos creyentes, y no sentimos la necesidad de congregarnos y estar con otros hermanos del Señor. Dios conoce el corazón del hombre, qué bueno. Pero según esas palabras, me cuesta creer, en base a lo que la Biblia nos enseña, que la persona que dice que es creyente y no tiene que congregarse, no tiene que ir a la iglesia, en verdad es un hijo de Dios. Porque en lo personal, mi deseo de venir a la iglesia, sí, es oír la palabra de Dios, pero mi necesidad es de estar entre vosotros. Somos parte de un cuerpo de muchos miembros. Entonces, tenemos que ver que la santidad no es una condición mística. Muchas veces creemos que la santidad es algo tan místico. No es así. Y, tristemente, creemos que esta santidad se logra cuando nos aislamos de todo el mundo. Y vemos que hay gente que se va a los monasterios y están solos por años. La palabra no enseña eso. La palabra enseña que estos ejemplos tienen que ver en base a nuestra vida diaria. Cómo nos relacionamos los unos con los otros. Cómo Dios quita lo que Él debe quitar si no estamos experimentando lo que Él está haciendo en nuestro medio, personalmente y corporalmente. No podemos ser canales de buenas obras para con otros
cuando creemos que el estar solos es el secreto a una mayor intimidad con Dios. Me explico. Yo sé que hay momentos que cuando estamos a solos con el Señor son tiempos tan lindos, tan íntimos. Pero eso no es lo que Dios nos quiere como iglesia que hagamos. Lo necesitamos, hermanos. Usted necesita a la persona que está a su lado. Dígaselo. Te necesito, dígaselo, te necesito. Te necesito. Porque no necesitamos, hermanos. No necesitamos. ¿Amén? ¿Es verdad o no? Es verdad. Esto lo logramos en medio de la gente. Lo logramos en medio nuestro, hermanos. En medio nuestro. Todas las cualidades que gozamos acá son aspectos de la unidad en la iglesia. Y es lo que el apóstol Pablo quiere fomentar. Ahora, ¿qué debemos evitar? Todo aquello que destruye la armonía. ¿Ok? B. Interesantemente, en cada ejemplo, una prohibición negativa es balanceada con un mandamiento positivo. Qué bueno es el Señor. Él no dice, no hagáis esto, y lo deja ahí. Él da el cómo poder lograr lo que Él dice que no hagamos. Hace 2 semanas dijimos que uno de los puntos es desechar la mentira. Pero no lo deja ahí. Entonces dice, habla la verdad. Ese es el Señor. Dios provee para nuestras vidas siempre lo necesario para que dejemos de hacer las cosas que no glorifican y honran al Señor. Tenemos que entender eso. No es suficiente dejar nuestras ropas viejas. Como dice la palabra. Es necesario que poner ¿qué? Ropas ¿qué? Nuevas. Ilustración. Usted puede tener una ropa vieja. Y puede que esa ropa vieja tenga cierto olorcito. Porque está vieja, no se lava. Usted se puede poner una ropa nueva un día, 2 días. Pero mientras tenga esa ropa vieja, va a coger un olorcito después, la ropa nueva también. Eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Por ahora la palabra dice, dejar el hombre viejo. Pero entonces, ¿qué? ¿Poner qué? Lo nuevo. No es suficiente que nos pongamos la ropa nueva, vestidos de nuevo hombre, si aún nos estamos aferrando a las cosas del pasado, a ese viejo hombre. Mucho cuidado con eso. Hermanos, no es suficiente dejar de mentir, robar, perder nuestro temperamento, si no comenzamos a hablar la verdad, trabajar fuertemente y ser amables con el prójimo. O sea que no es suficiente que dejemos de hacer algo y lo dejemos ahí. Pero es que dije, esto todo se logra en relaciones. Ahora, tú puedes decidir que no vas a volver a mentir. Que tu temperamento siempre va a estar siempre igual. Pero esto no se logra con otra gente. El estar con la otra gente nos ayuda ¿qué? A entender quiénes somos en el Señor. ¿Sabíamos que no todos somos iguales? Dije el secreto del millón. Nadie sabía eso. No todos somos iguales, hermanos. Todos requerimos y necesitamos de la obra de Dios en nuestras vidas para cambiar. Todos.
Por eso es que esto es básico. Por eso es que a mí me maravilla la gracia del Señor con nuestras vidas. Porque Dios, en su eterna misericordia, ha escogido un solo lugar en todo el universo para morar. Y se llama la iglesia, en la cual Él está orando. Para nuestro beneficio, ¿sabíamos eso? Porque Dios no cambia. Amén. O sea que todo lo que Dios hace por nosotros es para nuestro beneficio. O sea que tenemos, hermanos, que entender eso. Sé también que vemos en cada una de estas cosas, en cada caso, una razón por el mandato es dada, sugerida. Como lo dije al principio. Dice, desechad la mentira. Pero también nos damos cuenta que en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, doctrina y ética van juntos. No podemos solamente oír y dejarlo así. Creer y comportamiento siempre se envuelven la una con la otra. Creemos lo que Dios dice. Amén. Entonces nos comportamos como Dios dice que como nos comportemos. O sea que en esos 6, vimos hace 2 semanas, y los que vamos a seguir viendo, hoy vamos a ver el 3 y el 4, vemos esas 3 cosas que son comunes. Ahora, tercero, ¿qué dice la palabra del Señor? Aquí en el versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Interesante. Que este es el 8º mandamiento en la ley de Moisés y tiene grandes aplicaciones. ¿Qué digo? El que hurtaba, hermanos, y muchas veces, porque nuestro corazón es engañoso, creemos que la severidad del pecado es en la cantidad en que estamos robando. Y me voy a explicar un poquitico más. Delante de Dios, usted puede robar 1 centavo o $1.000.000 y es igual. El hombre es aquel que le ha dado su categoría. Delante de Dios es igual. No podemos ser de esa clase de personas. Pero tiene que ver, no solamente tiene que ver con dinero. Tiene que ver con las cosas que adquirimos ilegalmente. Hermano, y usted diría, pero no, es que eso no sucede en la iglesia de Dios. Hermano, eso sí sucede en la iglesia del Señor. Sucede que Pablo lo está diciendo y nos amonesta en eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos hurtar, no podemos robar a nadie. Si usted, por ejemplo, le dice a un hermano, hermano, me presta un martillo, y el hermano tiene 11 martillos más, y usted va a la casa del hermano y ve los 12 martillos y el hermano le da un martillo. Entonces usted decide en su corazón no volver el martillo porque el hermano tiene 11 más que puede usar. Eso es robar. Y muchas veces pensamos de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si el hermano te prestó un martillo, devuélvele el martillo. No depende de ti que él tenga 20 martillos que pueda usar. En amor, él te prestó el martillo, devuélveselo. Y así con muchas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. También, una de las cosas que el apóstol Pablo nos sugiere aquí
es también, y yo creo que esto va a tocar posiblemente a muchos, pero la palabra de Dios lo dice, es cuando por cualquier excusa que tengamos evadimos los impuestos que el gobierno nos hace. Mucho peligro con eso. La palabra de Dios no nos da ninguna excusa para evadir lo que el gobierno demanda en nuestras vidas. Ninguna. Y si nosotros como hijos de Dios estamos sugiriendo o creemos que el gobierno tiene mucho dinero, no necesita el dinero nuestro, no tiene que ver con el dinero, hermanos. Tiene que ver con la acción de nuestro corazón. Y la palabra es clara. No podemos dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y a quién? ¿Y al César? ¿Quién dio esas palabras? ¿Quién? Bueno, yo creí que era uno de los apóstoles, pero me di cuenta hoy día que no fue así. Jesús mismo lo dijo, porque él quería llegar al corazón de aquellos que le estaban oyendo en esos momentos. ¿Quiénes estaban con ellos? Sus discípulos. Su enseñanza no fue para los romanos, sino que estaba confrontando a los fariseos que lo estaban tratando de ¿qué? De engañar. Y él sabiamente los puso, no, un momentico. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. También tenemos que cuidar cuando los empleadores también abusan de sus empleados. Si Dios, como cristiano, nos ha dado la gran bendición de poder tener un negocio y empleamos a otra gente, no podemos abusar de ellos. La palabra lo dice aquí, es parte de ese contexto que Dios nos está hablando. Dice, el que hurte, no hurte más. Las personas que emplean, que somos cristianos, y empleamos a otros, debemos ser los mejores jefes que este mundo puede ver. Justos, sí, pero nos compadecemos, amamos a nuestros empleados. Y también la moneda se voltea. Los que son empleados también deben ser los mejores empleados de este mundo. Si somos llamados creyentes. Hermanos, no llegue tarde a su trabajo. No llegue tarde. Si tiene que estar a las 9 de la mañana, esté ahí faltando 10 para las 9. Sea ejemplo. Todas estas cosas tienen que ver. Tenemos que ser los mejores empleados de todas las compañías. Porque la Biblia, ¿qué dice? Dice, hacer todo como ¿para quién? ¿Para quién? Si entonces nos damos para el Señor, tenemos que ser los mejores en todo. Amén. O sea que tenemos que entender eso. Y también, entonces no solamente el apóstol Pablo va más allá de una prohibición, y al igual da una aplicación positiva porque dice, no es suficiente que el ladrón deje de robar, debe empezar a ¿qué? A trabajar. Porque dice aquí, ¿el que qué? El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Y dice, haciendo con las manos lo que es ¿qué? Bueno. Puede que usted sea de esa persona que le gusta la vida fácil, tranquila. Dios nos manda que seamos trabajadores fuertes, dignos de Él, hermanos, para su gloria. Somos llamados a suplir a un nivel modesto para la familia. Pero también somos llamados también a que aliviar las necesidades de otros espiritualmente y temporales. En el hogar y fuera. Hermanos,
Cuando esto no está en nuestro corazón, y es verdad, no vemos la necesidad de otros hermanos. No la vemos. Y nuestro mundo se vuelve para nosotros nomás. Pero cuando esto lo aplicamos en la forma que Dios quiere que lo apliquemos, entonces estaremos viendo que si Dios suple nuestras necesidades y hay un surplus, busquemos dónde Dios nos quiere usar. ¿Para qué? Para hacer de bendición a otras personas. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, hermanos. Tenemos que aprender esto. Y la Biblia es clara cuando dice eso. Empezar a contribuir. Empezar a hacer las cosas que glorifican al Señor. Pero tenemos que tener un sentido de que Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, digo yo que ahora llega hasta la casa y me dice, no, es que el pastor Jesús dice que lo entreguemos todo. No, yo no dije eso. Lo que yo digo es que comencemos a orar. ¿Dónde puede haber una necesidad localmente en la iglesia, en una familia, con la cual podemos ayudar, hermano? Eso sería de gran bendición a nuestras vidas. Y Dios en eso, ¿qué? Se glorifica. Amén. O sea que, como dije, el que hurtaba, no hurte más. Seamos canales de bendición, hermanos. No robemos a nadie. No robemos al gobierno. Dios abre nuestro corazón. Amén. Amén. También dice aquí en el cuarto, y vamos a estar un poquito más tiempo acá, porque creo que es algo tan difícil de controlar. Porque cuando hablamos de que hurtaba, no hurte más, y bueno, yo no lo hurto a nadie, pues, estoy bien con todo el mundo, el gobierno, le ayudo al que puedo, gloria a Dios. Pero este cuarto punto, tenemos que oírlo bien, porque creo que es un punto en el cual todos fácilmente caemos. Y como dije, recuerden lo que estamos diciendo, Pablo no solamente nos habla teológicamente, sino que lleva la teología a la acción. Lo que creemos, comportamiento. Dice aquí el versículo 29. ¿Cuántas palabras dice aquí que no deben de salir? ¿Cuántas? Ninguna es cuántas. Ninguna. La palabra, cuando es tan clara, no nos da a nosotros como una ventanita para poder entenderla como queramos. La palabra dice aquí, ninguna palabra corrompida, ¿qué? ¿Salga de qué? De vuestra boca. Wow. El apóstol acá voltea del uso de las manos, como decía, del que él roba, al uso de la boca. Hermanos, el hablar es un regalo increíble de Dios. Es una de las capacidades que reflejan nuestro parecer con el Dios Altísimo. Dios habla al igual nosotros hablamos. Entonces, el ser humano en ese sentido se parece a Dios. Amén. El hablar nos distingue de cualquier otro reino. ¿Qué digo? Reino animal. ¿Los perros qué hacen? Ladran. ¿Te ha visto un perro hablar? Muchas veces veo en internet y dice, ay, este perro dijo I love you. Él no dijo I love you. Él aulló y uno cree que dijo I love you. Él no dijo I love you. Los perros no hablan. Los leones que rugen. No, es verdad. No lo hacen. No, mira lo que dijo. Dice mi perro dice I love you. No dice I love you. Los pájaros cantan, pero solo los seres humanos tenemos la capacidad de ¿qué? De hablar. Nadie más. ¿Sabe usted eso?
Nadie más en el universo puede hablar. Pero dice aquí que ninguna palabra corrompida. La palabra corrompida acá es sapros. Es el original. Una palabra usada referente a, y quiero que hagamos esto bien, a árboles podridos y frutas podridas. Me encanta muchas veces lo original en la Biblia, porque habla directamente al corazón. Y cuando esa palabra es aplicada, y la palabra corrompida, puede ser una palabra deshonesta, vulgar. Hermanos, la vulgaridad no es parte del hablar del cristiano. I'm sorry. No importa que usted se pegue un martillazo un día y le duela hasta donde usted no puede decir malas palabras. La Biblia lo dice. No podemos. Y yo he dado este ejemplo y lo voy a decir otra en base a lo que estamos hablando. El hermano Orlando hace muchos años trabajaba en la casa. Y un día, no sé por qué, estaba haciendo algo en mi casa trabajando. Y yo lo dije que decía, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Yo, pero usted tan tremendo, tan así. Y yo le dije, hermano, ¿qué te pasa? No, es que me pegué un martillazo horrible. Mira mi dedo y ese dedo era así. Yo, pero en vez de decir algo malo, digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso a mí me enseñó tanto. Me enseñó tanto eso a mí. Que en base a un dolor, un martillazo, te doler hasta lo que sea. Y naturalmente nosotros soltamos lo que venga. Pero él tenía la conciencia suficiente para, en vez de decir algo malo, decir gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra corrompida también tiene que ver con murmuraciones. Yo no dije, esto llega al corazón. Porque decimos la palabra corrompida, no yo digo malas palabras, pero es que es más que eso. Cuando estamos murmurando contra alguien. ¿Y qué pasa cuando murmuramos contra Dios? La cosa sí es grave. Y muchas veces nos encontramos en momentos difíciles de nuestra vida en que murmuramos contra Dios. Que Dios nos libre. También tiene que ver con los chismes. Perdón. Los chismes. Gossip. Estamos aquí y vamos como, Y como dice, no, porque no, yo no soy ese, pero después digo, puede que sea yo. Y es verdad, hermanos. Ningún chisme, ninguna murmuración salga de nuestra boca. ¿Por qué? La razón es válida al caso. Tenemos que saber que cualquiera que la oiga se va a doler. Cuando estamos haciendo esas cosas, traemos dolor, hermanos. Causamos un dolor tan fuerte. Y nos llamamos hijos del Señor, hijos de luz. No podemos. Al contrario, somos llamados a usar este don especial de hablar para construir, edificar, animar a la gente y no herirlos ni destruirlos tampoco. Hermanos, mucho cuidado con eso. Cuando una persona te pone algo que a usted no le parece, que le queda bien, no le diga a nadie. ¿Qué es en su corazón, hermano? No tiene que decir a otro, mira, cómo le queda eso, si se viene en el espejo, wow, qué cosa. No se ha visto en el espejo. Matamos a la gente con nuestras palabras y no nos damos cuenta. Y la Biblia nos amonesta
a que esto no sea así. Nuestras palabras, de acuerdo a lo que estamos viendo, deben impartir gracia a aquellos que la oyen, hermanos. Debemos ser canales de bendición a las vidas cuando hablamos, no destrucción. Y Jesús nos enseñó la importancia del hablar. ¿Por qué? Porque nuestras palabras dan evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Wow. De la abundancia de nuestro corazón, ¿qué? ¿Habla qué? La boca. Mucho cuidado, hermanos. Y en el día del juicio, cuando vengamos delante del Señor, daremos cuenta de las palabras que estamos diciendo. Tenga mucho cuidado. Ahora, ¿Dios nos va a dejar de amar? No. Pero sí daremos cuenta al Señor de esas palabras. Si en verdad somos hijos y nuevas criaturas en Cristo, debemos adoptar una mejor forma de hablar. Si usted es un hijo del Señor y sabemos que en nuestro viejo hombre era muy normal hablar de ciertas maneras que no debemos hablar, no traiga eso a este nuevo hombre. No lo traigamos, hermanos. Y sabe que mis padres no conocían al Señor como Salvador. No lo conocían. Pero si yo agradezco algo a mis padres, desde niño nunca me permitieron decir una palabra vulgar de mi boca. Mi esposa, estamos casados 42 años. No, perdón, 40 años. Amor, ayúdame. Casi 41, gracias. Ella puede testificar aquí al frente. Y mis hijos al igual. Y no lo digo por vanagloria, lo digo porque mis padres fueron un ejemplo, sin conocer a Cristo como Salvador, de esto. Mi esposa puede parecer aquí, ella nunca me ha oído decirme una mala palabra. Y lo puedo decir con certeza, me muero ya, pero es verdad, ella lo sabe. Ella lo puede decir, nunca, ni la S, ni nada. Y yo agradezco a mis padres eso, que desde pequeñito, no es que era un problema en mi casa. Mi padre no permitía que diéramos una mala palabra, aunque se fuera pequeño. No. Ni la palabra idiota en mi casa se podía decir. En serio. Y yo agradezco a mis padres que me enseñaron eso, pero nosotros venimos en el Señor y nuestros viajes y seguimos hablando como hablamos y las malas palabras, malas expresiones, y después decimos con la misma boca, te amo, Señor. ¿Qué es eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo decimos estas cosas de nuestra boca y a la misma vez nos decimos, te amo, Dios, gloria a Dios? ¿Qué es eso? No podemos, hermanos. En vez de herir a otras personas con esas palabras, deberíamos ayudarlas, animarlas, consolar y estimular. ¿Sabe que una cosa yo he aprendido en los años que he tenido un negocio? Hay veces me ofusco y hay veces, pero he aprendido que los empleados aprenden más cuando los estimulamos, los demás hablamos mal. Aprendemos más como seres humanos cuando estamos estimulados, hermanos. ¿Qué pasaría si una dice, pero tú esto, y le decimos, mira, si tú hicieras esto, entonces yo creo que eso sería mejor. ¿Dónde vamos a aprender más? Muchas veces estamos dados al temperamento de decir las cosas mal dichas y las palabras, hermanos, Dios nos que animemos a las vidas, que las ayudemos, que seamos canal de bendición, amén. Para eso somos llamados. No tienen que leer, pero ya lo tengo aquí. Pero en Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. ¿La espada qué hace? Corta. Y dice, mas la lengua de los sabios
es medicina. Podemos decidir cómo vamos a actuar con estas palabras. ¿Seremos como los hombres, como las palabras son golpes de espada? ¿O seremos aquellos que nuestra lengua pronuncia palabras de qué? De medicina. Amén. Y ya terminando, lo que sigue aquí en el versículo 30 es un misterio. Porque, según los comentaristas bíblicos, no saben por qué Pablo introdujo esto en todo esto. No se sabe por qué Pablo introduce esto. Porque está hablando de esto y esto y esto y después habla de qué? Del Espíritu Santo. Pero veremos que él sabe por qué lo está haciendo. Dice aquí en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Y como dije, inmediatamente no es claro el por qué el apóstol Pablo introduce acá al Espíritu Santo. Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Y sabemos que la impiedad, la desunión, entristece el Espíritu del Señor en nuestras vidas. La ilustración del Espíritu Santo es ¿qué? Una paloma blanca. Y es interesante que la paloma blanca es lo que representa, simboliza el Espíritu Santo. Blanca por su pureza, pero paloma por su naturaleza. Las palomas son muy ariscas. Cualquier sonido, se van volando. Se van volando. Se van. Cuando nosotros adoptamos estas formas de vivir, donde la palabra corrompida es parte de nuestro hablar, donde estamos robando, donde estamos hablando mentira, donde estamos airados, manda el Espíritu Santo, porque entristece el corazón de Él. En hecho, todo lo que es incompatible con la pureza o unidad de la iglesia le causa al Espíritu Santo un gran dolor. Y la palabra es, ¿quién somos nosotros? ¿Qué arrogantes somos? Que pretendemos que tenemos la habilidad y la capacidad de traer dolor al Espíritu Santo del Señor. Qué arrogancia de nuestras vidas. El Espíritu Santo del Señor que es santo y puro. Y nosotros arrogantemente actuamos y hablamos en forma de que causa el dolor. Es tiempo de hacer una evaluación. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos hablando? Y no hemos terminado todavía. Por cuanto el Espíritu es sensible y odia el pecado, la discordia, la falsedad, y se aparta de aquellos que voluntariamente lo están haciendo. Y nosotros, como hijos de Dios, llenos de su Espíritu, debemos siempre ¿qué? Hacer lo posible para complacerle a Él. En la forma como actuamos, como hablamos, lo que oímos y lo que vemos. Y podemos también agregar que es por medio del Espíritu Santo de verdad que Dios habla, hermanos. Y como dije, y si basamos este principio a lo que estamos hablando, entonces debemos considerar siempre las palabras que salen de nuestra boca. Porque lo que dije, de aquí da evidencia lo que sale de aquí. Ese es el problema, hermanos.
Nos damos cuenta al igual que en el versículo 30 la referencia es con que el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y al ser sellados, ya Pablo explica esto en el capítulo 1:13, no hay que ir allí. Y el ser sellados es el momento en que Dios nos sella con su Espíritu. Que Dios pone su estampa en nuestras vidas y dice, soy mío. Pero es que dice que el cual fuimos sellados. ¿Sabe usted eso? Que la única manera que usted es salvo es porque Dios sella su vida. Aquí nadie viene porque queremos venir. Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Pero el quebrantamiento de nuestras vidas, hermanos, si no es que el Señor está actuando por nosotros, nosotros no podemos romper las cadenas que nos ataban al pecado antes. Porque el hombre sin Cristo se complace en su pecado. Y cuando Dios nos sella, nos dice, no, ya eres mío, ven para acá. Pero también habla del día de redención. Y lo que explica Pablo aquí en el capítulo 1:7, no hay que ir ahí. Lo que está haciendo es que está mirando hacia adelante. Cuando nuestros cuerpos sean que redimidos, donde nuestra redención y liberación será completa, cuando nos morimos. Es por eso que dice, el día de tu, ¿qué? Dice ahí. El día de la redención. Cuando ya estemos con el Señor. Pero, o sea que ser sellados y redimidos, respectivamente se refiere al principio y fin de nuestro proceso de salvación. Y entre los dos términos, ser sellados y día de salvación, lo que nos está diciendo es que debemos vivir más y más a la imagen de Cristo en nuestras vidas. Es lo que está diciendo. ¿Somos sellados? Amén. Esperamos el día de redención, cuando estemos con el Señor. Amén. Pero en ese proceso de vivir, nuestra responsabilidad delante de Dios es vivir de acuerdo a que nos dice cómo vivamos. Por eso es que dice aquí, no entristezcáis. Hermanos, es su obra interior en nuestras vidas que da evidencia a cómo nos comportamos. Si Dios no está haciendo estragos aquí, es imposible que podamos comportarnos como Dios quiere que nos comportamos. Hay un proceso. Dios nos sella, como dije antes, nos va a llevar a un final. Pero en la vida, los años que Dios nos da acá en la tierra, nuestro comportamiento debe ser un comportamiento que plazca al Señor. Amén. Voy a terminar con estas dos palabras, no más. En este proceso que estamos viendo, recordemos dos palabras no más, que yo creo que nos pueden ayudar bastante. La primera palabra es justicia. Y lo dije la semana pasada, pero quiero recordarles de nuevo qué significa la justicia. La justicia es nuestra conducta con otros seres queridos. ¿Cómo nos estamos comportando, hermanos? Si la iglesia es el lugar que Dios escogió para morar en ella, entonces que haya armonía en la iglesia. Hay problemas, sí. Somos diferentes, amén. Pero eso no quita que podemos ser, que haya armonía en la iglesia. Porque todos nos necesitamos, hermanos. Todos nos necesitamos. Todos estamos en el mismo bote. Desesperadamente tratando que Dios nos ayude. Aquí no hay nadie perfecto. Cuando usted se enoja, cuando usted habla mal de alguien en la iglesia, con el hermano, ¿sabe lo que usted está diciendo? Que usted está pretendiendo que ese hermano sea perfecto. Ese hermano no es perfecto porque usted no es perfecto. La iglesia está llena de vidas pecadoras.
con faltas, con problemas. ¿Sabe por qué podemos venir por esa puerta? O la de atrás, los domingos. Porque somos pecadores. Aquí no hay nadie perfecto. Y necesitamos del Señor. Justicia. Nuestra conducta con otros seres, en la familia, la iglesia, comunidad, empleos y sociedad. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Desechar la mentira. Airaos, no pequéis. No hurtes más. Que no proceda palabra corrompida de tu boca. Pablo sabe por qué está diciendo lo que está diciendo, hermano. Porque es necesario que la iglesia del Señor sea así. Pero también dice santidad. Como dije, no es algo místico. No es algo que logramos aislándonos de todo el mundo. No es algo que logramos no yendo a la iglesia como muchos creen. Soy salvo pero no voy a la iglesia, no necesito la iglesia. La santidad es nuestra conducta para con Dios. ¿Cómo estamos actuando delante de un Dios que es santo? No solamente es santo una vez, no solamente es santo 2 veces, santo 3 veces. Pongámonos de pie, por favor. Padre, te alabamos a ti en esta mañana, Señor, y nos postramos delante de ti. Padre, considerar estas palabras que tú nos dices, nos vemos tan lejos, Señor, de esa realidad. Pero damos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Que se dio por el hombre que está tan necesitado, Señor. Y seguimos necesitados de ti, Señor. Pero Padre, al tú hablar, al tú decirnos, al tú amonestarnos, al ver estos ejemplos concretos, Padre, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, tu iglesia puede ser diferente. Pero requerimos de tu ayuda, Señor. Requerimos de tus fuerzas. Padre, sin ti esto es imposible. Padre, ¿cómo cambiar? Si somos corruptos por naturaleza, Padre, la Biblia dice, tu palabra dice que el corazón del hombre se inclina siempre a hacer lo malo. No algunas veces, no de vez en cuando, siempre. Y Padre, y tú nos has sellado con tu Espíritu Santo, nos has salvado. Perdónanos nuestra arrogancia de pretender traer todas esas cosas a este nuevo vivir, donde tú eres el Señor y Rey de todas las cosas. Pero Padre, esta mañana te pedimos que nos ayudes. Sé con nosotros. Padre, ten paciencia. Te lo pedimos a ti.
Nuestras rodillas les cuesta doblarse delante de ti, arrodillarse y pedir ayuda. Nos cuesta, Señor, nuestro orgullo, arrogancia, nuestra autosuficiencia, el creer que somos suficientes para traer cambios. Es imposible cambiar sin ti. Pero Padre, queremos esta mañana a todos los que estamos presentes, que nos estás oyendo. Padre, nos depositamos en tus manos para con tu favor y tu gracia y amor nos cambies en formas que te agradan a ti, Señor, en formas que traigan gloria y honra a ti, Señor. Cristo, damos.